Buenas noches, bienvenidos hoy a un nuevo capítulo de Ciudadano Político. Soy Cris Portugal y hoy estaremos entrevistando a la ex convencional Marcela Cubillos, quien buenamente nos da un poco de su tiempo porque ha tenido una agenda full mientras está acá en Chile. Vamos a tocar todos los temas de contingencia, sobre todo hoy se instaló el nuevo consejo, recordemos que ella fue parte del proceso anterior, eso tiene mucho que decir y vamos a comentar todo lo que está pasando en el gobierno de Gabriel Boric hoy en día. Gracias por acompañarnos todos los miércoles a las 10 en Ciudadano Político. Empezamos. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida a Ciudadano Político, gracias por estar acá una vez más. Pero muchas gracias, Cris, por esta gran invitación. Muchas gracias. Bueno, estamos junto a la Marcela Cubillos, abogada política chilena, de las políticas más bravas que tenemos. ¿Crees que ella es de la más vieja? No, de la más estupenda, de la más estupenda. Ex militante UDI, 2 veces diputada, ministra del Medio Ambiente y de Educación bajo los gobiernos del presidente Piñera. Ex convencional constituyente, que hoy día es el tema en boga. Y actualmente resides un poco en España, entre Madrid y Santiago, vamos a decir. ¿O no? Pasa más tiempo en Madrid, creo yo. Sí, bueno, mi marido está con un trabajo en Madrid y por supuesto que estoy pasando mucho más tiempo allá, pero yo mantengo también yo trabajo en la Universidad de San Sebastián, hago clase, que me encanta, de Derecho, por lo tanto estoy también repartiéndome un poco entre los dos países y tengo hijos acá, así que ahí tengo que dividirme y multiplicarme. He escuchado muy buenos comentarios sobre tus clases en la San Sebastián, así me encanta hacer clases. Bravo, bravo. Una buena faceta, ¿eh? Siempre lo he hecho, o sea, lo dejé hace mucho tiempo, bueno, no podía cuando estaba con la política más activa, pero de hecho fue lo primero que hice. Yo fui alumna de Jaime Guzmán y después cuando matan a Jaime Guzmán, Andrés Chadwick me pide ayudarlo en el curso que daban juntos y me quedo de ayudante y ahí voy tomando también clase y ha sido una alegría poder volver, porque la verdad cuando uno estaba metida de ministra o de parlamentaria era más difícil poder hacer clase y me encanta. Bien, Marcela, bueno, entremos en materia. La noticia del día, sin duda, ha sido la instalación del nuevo Consejo Constitucional. Hoy día se eligieron presidente y vicepresidente y se constituyeron per se. Tú fuiste parte de la convención anterior, que además fue muy bullada, bastante accidentada, con los resultados que todos conocemos. Retrocedamos un poco en el tiempo. Ese 2019, a tu criterio, ¿Chile necesitaba una nueva constitución? Bueno, yo voté en contra en el plebiscito de entrada, porque consideraba que no. Nunca me pareció que pudiera hacerse una nueva constitución a partir de un proceso de violencia como el que habíamos tenido, que el estallido, ¿no es cierto?, en octubre, que tú al final llegas a una negociación forzada por la fuerza, por la violencia, por una coalición que en definitiva quería sacar al gobierno legítimo que estaba en el poder, porque eso querían. Uno se acuerda de la violencia del 19 de octubre, se acuerda de las marchas multitudinarias y se le olvida muchas veces las declaraciones de Tellier y las declaraciones en el fondo en que pedían que poco menos que el presidente dejara el cargo. Otros hablaban de que ya hay un parlamentarismo de facto y que el presidente no puede gobernar. Entonces nunca me pareció que esta fuera la manera adecuada de iniciar un proceso constituyente y yo voté en contra en el plebiscito de entrada. Y perdí lejos, ¿no es cierto? Porque más del 70% dijo que sí, quería una nueva, no me acuerdo cuándo fue el resultado. Yo voté igual que tú, si es que... Claro, y después cuando perdí, en el fondo, y se inicia este proceso, yo dije, bueno, hay que estar ahí porque este proceso va a seguir y por lo tanto es importante que quienes tenemos... Eso te iba a preguntar porque te presentaste como candidata, o sea, obvio, decidiste ser parte del proceso. Es que claro, además que lo dije durante toda mi campaña, tenemos que estar ahí porque al final es re fácil esto, o sea, tú no quieres algo, pierdes, se va a hacer un proceso constituyente, ¿qué quieren? Que además se los regalemos para que lo hagan solos, o sea, obviamente quienes tenemos determinadas ideas teníamos derecho a estar ahí y a representar a miles de chilenos que igual que yo tienen las mismas ideas que quieren que estén en una constitución. ¿Qué votaron? Tú tuviste la primera mayoría, ¿verdad? Sí, la segunda, después de Stingo. Después de Stingo. Stingo tuvo más votos, bueno, tiene un distrito más grande y todo, tuvo más votos que yo. Caballero va a pasar a la historia con una de sus frases más afortunadas. Tuvo varias frases durante toda la convención, acuérdate, no es tu platita, cuando decía, etcétera. Pero yo creo que aquí no es solo Stingo. A mí lo que me preocupa un poco de lo que está pasando con la convención, así uno mira hacia atrás, es que hoy día la coalición de gobierno te quiere hacer pensar casi como que ese texto lo escribió entre Stingo y Loncón, y nadie más. No, ese es el texto de Apruebo Dignidad y del socialismo. Ese texto lo escribieron el Partido Comunista, los partidos del Frente Amplio, lo escribió los convencionales socialistas,
lo escribieron solos. Más bien un reflejo además del plan de gobierno del presidente Gabriel Boric. Es su proyecto político. Los principales voceros eran Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados, Carolina Toá, que es ministra del Interior, Camila Vallejo. Entonces, hoy día dejar que eso lo hubiera escrito un grupo como de... No, este era el proyecto político de ellos y ellos lo escribieron. Entonces, a mí cuando me dicen que el presidente hizo un mea culpa en la cuenta del texto de la convención, no ha hecho jamás un mea culpa del texto de la convención. Él solo dijo, faltó diálogo. Pero para mí mea culpa es cuando diga, fue un error plantear la plurinacionalidad, fue un error debilitar el derecho de propiedad, fue un error establecer privilegios para los pueblos indígenas. Nada de eso ha pasado. O sea, del contenido no han hecho ni medio mea culpa. Sí, y como todo lo contrario. Mea culpa, a uno no hizo. Dijo, lo de la convención no se supo poner de acuerdo. No, claro, pero es una cosa formal. Sí. Ellos nunca han renunciado a las ideas que ahí plasmaron. Así es. Y nunca han asumido que la gente rechazó esas ideas. Acuérdate que era la gente que iba lento, que ellos van muy rápido. Entonces, eso no es un mea culpa. Mea culpa es cuando tú te haces cargo de que lo que pusiste ahí la gente no lo quería. Pero tú no puedes decir, no hemos renunciado a un ápice de nuestras convicciones, vamos a seguir igual, pero ahora por un ratito a lo mejor las tenemos congeladas porque nos ha ido mal. No. ¿Tú crees entonces que el presidente Gabriel Boric y su coalición de gobierno no han perdido la esencia, no han reculado ni siquiera un poquito después de los malos resultados electorales que han tenido? Nada, 2 veces consecutivas. Nada, pero lo han dicho expresamente, que ellos no renuncian a sus convicciones. O sea, si aquí ni siquiera tenemos que adivinar o interpretar. Lo dijeron desde el día 1, con posterioridad al plebiscito de septiembre, en que pierde, ¿no es cierto?, en que no se aprueba la constitución de la convención. Dijeron siempre, nosotros no hemos renunciado un milímetro a nuestras convicciones. Tampoco renuncian ahora. O sea, yo creo que están dispuestos a aceptar un texto que no refleje 100% lo que piensan, pero por un rato, hasta volver a la carga con el que a ellos les satisface. Porque ellos están muy convencidos de su ideología y se sienten superiores moralmente y sienten que son los únicos que tienen razón en lo que están haciendo. Y aquí no es que la derecha tenga que interpretar, nos están diciendo que no renuncian a eso. Entonces yo siempre he encontrado bien loca la actitud al frente. Entonces es una gran responsabilidad del sector de derecha estar atentos y no bajar la guardia, porque por lo que yo te entiendo, ellos van a seguir haciendo un trabajo de hormiguita, buscando el momento para volver a la lucha. A ver, yo creo que aquí la falacia de todo este proceso es creer que se cierra. No se va a cerrar mientras la izquierda refundacional no tenga un texto escrito a su antojo. Podrán suspenderlo por un rato, es decir, ya, un ratito no vamos a molestar con el tema constituyente, pero hay un sector ahí que siempre quiere usar las constituciones como una herramienta de acción política. La van a revivir en 2, 3, 4, 5 años más, lo que sea, la tienen como paralizada. Entonces, más que estar siempre en guardia, que comparto contigo que tiene que estar la derecha, a mí me pasa que hay que ser mucho más activo en plantear un ideario y un proyecto con la misma convicción que lo plantean ellos. O sea, esto no es solamente no nos gusta lo de ellos, sino que, a ver, los chilenos han dicho 2 veces que no quieren. Nosotros tenemos que ser capaces de ofrecerle a los chilenos algo que sí quieran, que voten contentos por ese proyecto. Entonces, de mostrar una alternativa a este proyecto político de apruebo dignidad del socialismo. Marcela, y yendo al proyecto, al proceso anterior, ¿en qué minuto tú dijiste esto no va? ¿Cuándo asumimos? El día 1. El día 1 porque lo tengo muy grabado. O sea, cuando la presidenta Loncón hace su primer discurso y dice que Chile va a ser plurinacional, y todavía no parte ni siquiera el debate, pero ellos sabían que tenían los votos para escribir lo que quisieran, entonces tú dices, bueno, no, está notificando, porque de una presidenta de una coalición que tiene los votos para escribirlas solas, cuando te dicen eso, no es que te estén invitando al diálogo, te están diciendo lo que van a poner por escrito. Y de ahí en adelante solo fue de mal en peor. Entonces, ahí ya se sabía que ellos iban a escribir solos el texto, que estaban resueltos a hacerlo. Pero quizás lo más impresionante para mí es, no solamente estaban dispuestos a escribir un texto sin la coalición, o sea, sin la exconcertación y sin la derecha, sino que sin la gente. Sí me llamó la atención la falta de estrategia política cuando empiezan en diciembre y enero a rechazar todas las iniciativas populares ciudadanas. Porque ahí le dan un portazo no solamente a coaliciones políticas, sino se lo dan a la gente que les estaba diciendo algo distinto. Claro, como que no tenía mucho sentido estas iniciativas que habían juntado 70.000, 100.000 firmas y que ni siquiera eran escuchadas, oídas dentro de la convención. Así es, y por eso es tan importante que el texto que se haga ahora no solamente sea un acuerdo dentro de los consejeros constitucionales. Oye, si a nosotros podrían no habernos pescado, no haber hablado nunca con nosotros, pero hubieran hecho un texto que le hubiera hecho sentido común, le hubiera hecho sentido que diga a la mayoría de la gente o hubiera calzado con el sentido común de la gente, capaz que hubieran ganado en el plebiscito y hubieran hecho un buen texto. O sea, aquí no se trataba que lo hicieran a gusto de la derecha o a gusto de los partidos, es que al menos hubieran conectado con el sentido común de los chilenos. Entonces, ni eso. Y al revés te puede pasar
que tú llegas a un acuerdo político, pero haces un texto que la gente no lo reconoce como tal. Entonces ahí hay que tener cuidado. Lo más importante cuando hay un plebiscito de salida es que el texto que tú propongas le haga sentido a la gente. Marcela, te tengo que hacer esta pregunta porque cae de madura. ¿Tú estás de acuerdo con que se haya abierto un nuevo proceso constituyente inmediatamente después de que ganó el rechazo el 4 de septiembre? A ver, es cierto que durante toda la campaña, ¿no es cierto?, se dijo que había que hacer una que uniera y una mejor. Yo estaba siempre de acuerdo en que mi postura de no querer cambiar la constitución actual era muy minoritaria y habíamos perdido en el plebiscito de entrada y que había que honrar ese resultado del plebiscito de entrada. Yo era partidaria, y así lo dije desde el día siguiente del rechazo, es que cualquier proceso se encauzara en la institucionalidad que tenemos dentro de una democracia, que es el Congreso. Yo no estaba de acuerdo con este nuevo procedimiento hecho fuera del Congreso, con una nueva convención elegida, etcétera. A mí me parece que nosotros en Chile tenemos un Congreso plenamente democrático. Entonces dicen, no, pero es que está desprestigiado. Bueno, pero es que en parte también se desprestigia si renuncia a ejercer sus atribuciones. No había ningún problema para que... Estaba recién electo, además. O sea, si tú querías armar una comisión que propusiera algo, pero bueno, pero que volviera al Congreso y que el Congreso lo tramitara. O sea, exactamente, estaba recién electo, no tenemos sistema binominal, o sea, todos los problemas que te podían decir de antes. Entonces, no me gustaba este sistema de sacarlo de nuevo de la institucionalidad y seguir armando asambleas convencionales. Ya, perfecto, perfecto. Me queda súper claro. Este resultado del 7 de mayo para este Consejo, para el actual Consejo, fue un resultado inesperado. Republicanos con 23 consejeros electos y que sumados a Chile Vamos llegaron a los 2/3 de la convención. Yo creo que nadie se esperaba eso. ¿Tú te lo esperabas? Yo había visto que las últimas encuestas demostraban, ¿no es cierto?, que Republicano le iba a ir mejor que Chile Vamos y era la impresión que uno tenía. No con esta diferencia, que yo creo que nadie previó. Ninguna de las encuestas había definido o había previsto esta magnitud. Y yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso en no minimizar el logro del Partido Republicano, porque yo escucho muchas veces que gente te dice, no, pero es que el tema de la seguridad, no, pero es que no es menor, porque quiere decir que hay un partido que supo representar mejor que otros el perfil opositor a un gobierno que a la gente la tiene mal. Entonces, eso tiene mucho mérito, que un partido nuevo haya sido capaz de representar de buena manera a millones de ciudadanos que están descontentos por la forma en que este gobierno está manejando temas tan importantes como la seguridad, tiene un tremendo mérito. Entonces, no es disminuir como decir, ay, no, pero es que el tema de seguridad fue el que los hizo ganar. Bueno, pero es que si es por eso, a cualquier partido de Chile Vamos también le podría haber hecho ganar. O sea, aquí creo que el Partido Republicano encarnó mejor el perfil opositor y lo otro que pasó es que creo que el Partido Republicano encarnó y leyó mejor lo que había pasado el 4 de septiembre en el plebiscito del texto de la Convención. Porque aquí hay mucha gente que votó por Republicano porque no querían este nuevo proceso. ¿Te fijas? O sea, siento que Republicano leyó mejor lo que había pasado el 4 de septiembre que el resto de los partidos. ¿Y cómo ves a Chile Vamos después de todo esto? Porque Chile Vamos obtuvo un resultado magro, hay que decirlo. Si bien es cierto, Juntos Republicanos llegan a 2/3, pero definitivamente Chile Vamos no quedó contento con este resultado. ¿Y cómo ves tú? ¿Cómo queda parado Chile Vamos? Yo echo de menos en general en los partidos políticos mucho más debate interno, que bueno, a lo mejor lo tienen, yo no milito en ningún partido, te fijas, a lo mejor lo están teniendo y yo estoy siendo injusta, pero yo creo que cuando tienes malos resultados, de hecho Chile Vamos ya venía de malos resultados, piensa que en la primaria, en la elección presidencial pasada, el candidato que gana es justo el candidato independiente. No gana, o sea, pierde el de Bópoli, pierde el de RN, pierde el de la UDI y gana Sebastián Sichel, que era el independiente. Y después el candidato de esa primaria de Chile Vamos pierde en primera vuelta con el candidato republicano. O sea, ya veníamos de un mal proceso, por decirlo así, como de Chile Vamos. Entonces, yo creo que hoy día los partidos tienen que modernizarse mucho más en el sentido de ser más horizontales, con más debate interno, con más discusión y también con una capacidad de representar causas de mejor manera. Creo que la gente busca cuando entra un partido político un perfil claro. Tú quieres saber qué hace ese partido distinto del otro, qué es lo que lo define, porque si no, no te involucra. Y yo siento que en el proceso de participación ciudadana, por ejemplo, en la convención, tú te das cuenta que los ciudadanos quieren participar, firman por causa. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Los partidos no están representando causa? ¿Cómo podemos mejorar eso? Y hoy día creo que la pega de Chile Vamos y de Republicanos, porque al final creo que lo más importante que tenemos que hacer es derrotar a esta coalición que está en el gobierno. Creo que eso es lo más importante para Chile. Pero para derrotar a quienes están en el gobierno tenemos que ser capaces de ofrecer un proyecto político capaz de convocar a una mayoría, de dar confianza a una mayoría. Y eso hay que trabajarlo con anticipación. Y al mismo tiempo, las condiciones para que se sienten a conversar? ¿Hay ánimos? Es que no tengo idea, porque yo no participo en la dinámica interna, pero es de perogrullo. O sea,
si realmente entendemos que lo más importante que podemos hacer por Chile es hacer que esta coalición que está en el gobierno no vuelva a gobernar, porque lo han hecho muy mal y porque tienen a la gente sin solucionarle sus problemas más urgentes, al revés, agravándoselo. Bueno, lo que tienes que hacer es un proyecto político capaz de concitar una mayoría ciudadana y de qué manera anticipas también con con los tiempos que tenemos, hay plazo, hay tiempo, de tener una mayoría parlamentaria que te permita gobernar. Porque no sacas nada con poner un líder en la moneda, si no vamos a tener la mayoría parlamentaria que te pueda hacer imposible gobernar. Entonces, hoy día creo que hay que estar trabajando con unidad, porque es mucho más lo que nos une, para reemplazar a este gobierno en los tiempos que quedan. Están planteando que en las próximas elecciones presidenciales la elección del Congreso venga en la segunda vuelta, para darle gobernabilidad. Eso nosotros también lo habíamos planteado en la convención. A mí me parece que es una buena idea. ¿Ya? Lo tienen otros países y todo, que es que en el fondo tú eliges parlamentarios en tu segunda vuelta, porque así le das la opción al presidente que va a la segunda vuelta de poder generar una mayoría parlamentaria, o sea, de ir con la fuerza de su elección a conseguir esa mayoría parlamentaria. Pero obviamente que no basta, o sea, yo siento que hoy día tenemos que hacer un trabajo mucho más de base, territorial. Hoy día hay gente que quiere ser candidato, instalarlos luego en distritos en los que quieren competir, tener esa estrategia común. Chile Vamos y republicano, común, porque el que gane la elección presidencial va a requerir una mayoría parlamentaria. Entonces, no sé, hay como típico que te dicen esto, creo que era Martí en Cuba, que dice subir lomas, hermana almas o hermana hombre. Y no puede ser más cierto. O sea, tú cuando tienes un desafío muy grande al lado, es obvio que te unes. Entonces, si aquí vemos que el desafío es tan grande como evitar que esta coalición que está hoy día en el poder siga en el poder, ¿cómo no vas a mirar para el lado y ver las coincidencias que tienes para trabajar por eso? Toda la razón. Deberían unirse, como dices tú, y poder tener por lo menos la capacidad de sentarse a ponerse de acuerdo en esta ventanita histórica que nos está dando la oportunidad a los que somos de derecha de poder salir de ellos. Yo voy a dar mi opinión. Yo creo que el próximo presidente no va a ser ni comunista ni del Frente Amplio. Puede ser de centroizquierda, puede ser de centro-derecha, puede ser de derecha, pero sería difícil que sea comunista, que repita. Faltan 2 años tiempo en política es mucho, pero definitivamente hay un descontento en las personas. Pero falta mucho, y aquí no basta que el gobierno lo haga mal para que tú ganes. Así es, hay que hacerlo bien. O sea, hay que hacer mucho más, hay que ser capaz de... O sea, como te digo, yo creo que tenemos muy claro lo que la gente no quiere, lo ha dicho ya en 2 votaciones en un año, pero tenemos que ser capaces de ofrecerle un sueño país, un proyecto que sí quieran, porque si no, o sea, no basta que el gobierno le vaya mal. O sea, si tú piensas lo que pasaba 2 años antes de la elección pasada, nadie dio supuesto, siquiera estaba en sus planes, que Gabriel Boric iba a ser presidente. Acuérdate que se estaban yendo. Giorgio Jackson se estaba yendo a hacer un intercambio, posgrado afuera. Pero se obtuvo las firmas para inscribirse, pero a último minuto. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero quizás necesitamos a una Marcela Cubillos que lidere un proyecto que haga sentido con ideas de derecha. Marcela, bien, vamos a una pausa. Estamos en Ciudadano Político con la ex convencional Marcela Cubillos. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político junto a la ex convencional Marcela Cubillos. Marcela, el presidente Boric se mandó una frase que para mí no es importante, no hay que dejar pasar. Y dice: yo aprobaría el anteproyecto presentado tal como está. Esto es una señal evidente que hay que cambiarlo. ¿Qué consejo le darías a todas las personas que están entrando ahora al consejo que asumieron hoy? Mira, a mí me pareció, escuché el discurso de Beatriz Edia al asumir como presidenta del Consejo Constitucional y me pareció muy bueno, me pareció un gran discurso. Y ella dice, es un insumo el texto de los expertos, o sea, es un borrador, lo vamos a analizar, pero aquí estamos llamados, en el fondo, a analizarlo, estudiarlo, modificarlo, mejorarlo, hacer todo. Y ella dice muy claro, es un insumo. Entonces, yo creo que eso es el texto de los expertos. Es un borrador, es un insumo para que la gente elegida por la ciudadanía trabaje sobre eso. Pero me da como mucha risa escuchar ahora
a personas como Gabriel Boric o otros, es como les fue mal en la elección de consejeros, es como quedémonos con lo de los expertos. Bueno, no nos olvidemos que el diputado Naranjo del Partido Socialista trató de presentar una reforma para incluir una tercera opción en la papeleta que diga aprobamos el borrador. Así es. Bueno, y Gaspar Domínguez, que era vicepresidente de la convención, gran impulsor del texto que fue rechazado, también dice, no, yo el de los expertos lo apruebo así tal cual, es como un abrazo del oso al texto de los expertos, te fijas si ellos están tan contentos con este texto, pero en el fondo llama mucho la atención de que ellos que nunca querían una comisión designada para nada, ahora optan por la designada porque les fue mal en la electoral. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Yo creo que el texto de los expertos, claro, es lo mejor que puede hacer un grupo cuando está empatado con otro, pero hay ciertas cosas que a mí me parecen fundamentales mejorar. De partida, porque se equivocan quienes quieren ver que el parámetro con el cual evaluar el texto sea el de la convención. El de la convención no existe, se rechazó, lejos. Y es como compararse con un muy mal, una muy mala base. Aquí el único punto de comparación es si el texto es mejor o peor que el que tenemos. O sea, la gente va a tener que decir si quiere quedar con la constitución que tiene o le parece mejor la que le estamos ofreciendo. Ese es el parámetro. Ese es el parámetro. Y yo en eso estoy de acuerdo cuando Arturo Esquella dijo, entre la que está actual y la que proponen los expertos, yo me quedo con la actual. Hasta ahora yo también. Ahora, es cierto que es un proceso en desarrollo. Veremos qué sale de este Consejo Constitucional. Pero así como está, claramente me parece que es mucho mejor la constitución que tenemos y que la de los expertos tiene problemas serios que arreglar. Varios. ¿Tiene algunas semejanzas con el borrador que se rechazó? Tiene algunas cosas que sí, que son muy negativas, y incorpora otras que no estaban y que son muy negativas. Yo te digo, a mí me preocupa mucho la manera en que regulan y en el fondo establecen una dictadura de las directivas de los partidos políticos. Eso es lo más contrario a la democracia liberal y a la democracia representativa. Incorpora las órdenes de partido, que es absurdo. Tú eliges un parlamentario y ese parlamentario tú confías en él y él se debe a los ciudadanos que lo eligieron. Tú lo eliges porque tiene determinadas ideas y es lógico que tiene que votar de acuerdo a determinadas ideas, pero tú no puedes darle órdenes de partido. Lo más grave también es que tú puedes, si expulsa el partido a un parlamentario, ese parlamentario pierde el cargo de parlamentario. O sea, no es que pierda la militancia, obviamente lo expulsan del partido, está muy bien si lo quieres expulsar del partido, pero no lo puedes hacer perder el cargo parlamentario si esa persona fue elegida por la gente. Entonces, y la directiva nombra el reemplazo. O sea, tú aquí, Yanna Proboste, por ejemplo, con la democracia cristiana, que la desvió completamente lo que era su esencia, y ella llama a votar apruebo en el texto pasado. Bueno, ¿qué hubiera pasado con todos esos parlamentarios, como Jimena Rincón, como Matías Walker, que se salieron de la idea de esta visión del partido? Ellos hubieran tenido poder no solamente para echarlas del partido, sino que para que perdieran su cargo de senador y diputado, así de ridículo. Así es. Entonces, esta es una norma como que a las directivas de partido los deja muy contentos porque los tiene ordenaditos, pero tú no puedes tener partidos ordenados a costa de sacrificar la democracia representativa o lo que la gente elige. Entonces, ahí lo veo muy complicado. La paridad de salida, no puedo creer que el texto de los expertos haya mantenido fórmulas de paridad de salida justo después de una elección en que se vio de nuevo lo injusto que es. Entonces, y mantienen normas de paridad de salida y te dicen que es transitorio. ¿Cuándo algo ha sido transitorio en Chile? Si ni un impuesto es transitorio, la paridad de salida tampoco va a ser transitoria. No existe eso transitorio. Cuando te dicen, un presidente dice que algo es transitorio, eso es mentira, o sea, nunca va a pasar. No existe y tiene varios otros problemas. ¿La paridad de entrada? La paridad de entrada a mí no me molesta que haya obligación de tener en las listas de candidatos equiparadas hombres y mujeres, etcétera. Eso claro. me parece, lo que no me parece es que tú metas la mano a la urna, que después de que la gente eligió, porque ocupemos el ejemplo de Juan Sutil. Claro, pero aquí a mí siempre me ha llamado la atención de las mujeres que defienden esto y que siempre están pensando en la mujer candidata y no en la mujer electora. Porque en el fondo la mujer electora que quiso elegir a Juan Sutil quedó completamente perjudicada por esta norma de paridad. Entonces, claro, defensa de la mujer, ¿de cuál? De la mujer candidata, pero no la mujer electora. Entonces, aquí hay igualdad de voto. Entonces, tú tienes todo el derecho a elegir al que tengas ganas, pero no pueden después, en el fondo, ningunear tu voto para meter por la ventana a alguien que tiene mucho menos votos que la persona elegida. Claro, el concepto, claro, es como meter la mano a la urna, es doblar, torcer la democracia, sí, la voluntad del votante. Yo creo que la derecha tiene que ser mucho más firme en defender la democracia liberal, en defender la democracia representativa, que es lo que hoy día lo hace. Perfecto. ¿Qué consejo o qué le dirías tú hoy a Chile Vamos y a republicanos en este minuto puntual que el proceso se está abriendo? ¿Qué responsabilidad pesa sobre ellos en este proceso? Primero que trabajen unidos. Yo creo que eso nosotros lo logramos bien en la convención. Y no era fácil al principio, pero trabajamos como un solo bloque
la UDI, Evópoli, Renovación Nacional, los republicanos, los que habíamos sido elegidos también en cupo independiente, como era mi caso, etcétera. Entonces, logramos trabajar muy unidos desde bastante el comienzo, porque entendimos que la amenaza al frente era muy fuerte. Entonces, ojalá que hoy día, desde la mayoría, también puedan trabajar unidos, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. O sea, sobre todo para hacer una constitución. Entonces, yo diría que primero, unidad. Y segundo, entender que el parámetro no es el texto de la convención. No tiene ninguna gracia hacer algo mejor que el texto de la convención. O sea, aquí si queremos... Sería difícil hacerlo peor, diría. No, claro. Y lo otro es entender que hay un plebiscito de salida. Por lo tanto, no basta que se pongan de acuerdo los 50, se saquen una foto todos abrazados y queden todos felices los 50, como quedaron felices los 24 expertos. ¿Te fijas? No basta. Tú tienes que hacer un texto que a la gente le haga sentido. Que el chileno que va a votar en el plebiscito diga, me gusta. ¿A ti te gustaría entonces que saliese un texto que dejase contento a todos los chilenos y al final de año se aprobara? Yo creo que es muy difícil un texto que deje contento al mismo tiempo a la derecha y a Prueba de Dignidad. O sea, tenemos visiones completamente contrapuestas de lo que es la democracia. Completamente contrapuestas. Lo vimos en el texto de la convención. Nosotros defendemos la democracia liberal y representativa, ellos no. O sea, ellos eran partidarios de alterar la igualdad ante la ley, ellos eran partidarios de que el que ganara la primera vez se llevara la pelota para su casa, porque no eran partidarios de los contrapesos al poder político, etcétera. Entonces, veo muy difícil. Son partidarios de reducir o eliminar la participación de los privados en la provisión de derechos sociales. Entonces, hay diferencia. Y yo no creo que todo pueda ser fruto de acuerdos. O sea, hay materias en las que tú llegas en acuerdo, pero hay otras que se dirimen por democracia. Así es. Entonces, hay algunas cosas en las que tendrás que llegar a acuerdo y en las que no. Bueno, operarán las mayorías y operará la mayoría o minoría del resultado del plebiscito final. No en todo hay término medio. Si eso creo que el error de repente con los acuerdos, de creer que en todo hay término medio. No, o sea, tú crees en la libertad para emprender y crees en que los privados pueden, o sea, o crees en los padres que pueden elegir el derecho de educación de los hijos o no. Sí. O hay propiedad privada o no hay propiedad privada. O sea, o hay un sistema de salud que permite la libre elección o no la hay. ¿Te fijas? Entonces, hay muchas cosas en las que no vas a llegar a acuerdo. O hay paridad de salida o no hay paridad de salida. Pero esto de que sea transitoria no es un punto medio, porque estás dando paridad de salida. Entonces hay ciertas cosas que van a tener que ser dirimidas por mayorías y minorías. En el caso de ganar el rechazo, o de rechazarse más bien, esta nueva propuesta que tenemos que votar a fin de año, ¿tú no lo verías tan grave? ¿Entraría a operar una especie de reformas constitucionales por este Congreso democráticamente electo, por cierto? O sea, cero grave. Cero grave. Cero grave, porque en el fondo ya la gente ha visto, con todos los cambios, ¿no es cierto?, que la Constitución no es la solución a todos sus problemas ni la causa de todos sus males. Basta mirar las cuentas del presidente Boric, ¿no es cierto? La primera cuenta era, necesitaba una Constitución, pues si no, no podía hacer nada. Ahora, no era el tema constitucional, ahora necesita una reforma tributaria y si no, no puede hacer nada. Entonces, la gente también ha entendido que no pasa por cambiar la Constitución la solución a sus problemas más urgentes. Sí, el presidente Boric, entre todas las cosas que ha dicho la última semana, que tenemos todavía un rato de entrevista para poder comentarlas, dijo que si este proceso fracasaba y se rechazaba esta nueva propuesta, por lo menos durante su gobierno no iba a abrir un nuevo proceso. Bueno, un mínimo de realismo. Se ha perdido 2 veces con su propuesta, ¿no es cierto? Chile le dijo que no a su idea en el plebiscito de septiembre y después le dijo que no a su coalición el 7 de mayo. Entonces, yo creo que él está bastante cansado de derrota electoral y por eso los veo más tentados a que se apruebe lo que sea y quedará congelado el tema constituyente hasta que se sientan de nuevo con las mayorías suficientes para volver a tratar de imponer su proyecto político. Sobre eso, sobre lo que acabas de decir, sobre que ellos que van a esperar el momento para poder imponer su modelo político. Para ti, el Partido Comunista y el ala dura de Apruebo Dignidad representan la extrema izquierda en Chile, ¿verdad? ¿Tú los ves demócratas? ¿Los sientes partidos que creen en la democracia? Mira, ellos han apoyado siempre las no democracias y han apoyado, y aquí ni siquiera hay que ir a la historia. Si a mí lo que me preocupa es que basta ir al texto que escribieron. Era un texto que ponía completamente en riesgo la democracia. Yo creo que esa área del texto de la Convención fue lo que permitió que personas de la exconcertación criticaran tanto el texto. Porque nosotros como derecha habían otras cosas que nos importaban muchísimo, además. Pero yo creo que lo que definió a mucha gente de centroizquierda de decir no podemos apoyar este texto, es que era un texto que no protegía la democracia, no protegía aspectos esenciales de la democracia, como el control del poder político, el equilibrio de poderes. Tú no puedes tener una democracia en que el que gana la mayoría la primera vez se lleva el país para su casa.
y define poco menos por mayoría quién es la justicia electoral, quién es el contralor, quién es el que está a cargo del Ministerio Público, etcétera. Entonces ahí, no. Me preocupan mucho distintas declaraciones del Partido Comunista. Y no hay que irse tan atrás. Ahora, dijeron que Lupe era un ¿cómo fue que dijeron que era un proceso no derrotado, sino que inconcluso? Inconcluso. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que es eso? Hay dos declaraciones más de Lautaro Carmona a razón de la conmemoración de los 111 años, de que las ideas, si no se lograban por la vía del derecho, tenían que lograrse por la vía de hecho, y después salió el señor Guillermo Tellier a decir de que había que volver a las calles. Bueno, lo mismo. Y Tellier le pedía la renuncia al presidente Piñera, que era un presidente en el legítimo ejercicio de su cargo. Entonces, aquí no hay que suponer cuánto respetan o no respetan la democracia, lo dicen todos los días. ¿Y no es preocupante que exista un 30 y algo % de chilenos que todavía voten por ellos? Tremendamente preocupante. Y yo creo que por eso es un error cuando se dice en lo que no tenemos acuerdo que todo entregado al Congreso. Eso puede ser normal en países donde no te estás jugando la democracia en cada elección. Pero cuando tú tienes un 30 y... ¿Cuánto fue lo que tienen? 38%, lo que sea, de personas que estaban de acuerdo en un proyecto abiertamente antidemocrático, obviamente que es muy riesgoso que libertades esenciales quedan entregadas a que, si es que les va bien, puede Chile girar radicalmente a algo que sea antidemocrático. Entonces es muy riesgoso que tengamos un porcentaje tan alto en esa posición. Estas novedades que se están planteando de instaurar una especie de vallas de 5%, 4%, para que los partidos tengan representación parlamentaria, de llegar a implementarse, ¿ayudarían un poco a darle un poquito más de estabilidad al país? ¿Volver a un binominal de facto quizá en algún minuto? A ver, yo creo que obviamente que la fragmentación ha sido dañina. Y ha sido dañina no solo por la dificultad de ponerse de acuerdo que implica una fragmentación, sino que la fragmentación produce polarización. Porque tú tienes tantos partidos políticos en que al final, para diferenciarte, extremas tus posturas. En cambio, cuando tienes, por ejemplo, dos coaliciones, van como tendiendo hacia el centro y no hacia la polarización. Entonces, obviamente que ha sido dañina. Una fórmula es la de los límites que están poniendo, otra es de frentón corregir, ¿no es cierto?, el sistema electoral y volver a algo más proporcional, más mayoritario, no sé. Yo creo que hay un tema que hay que analizar. Más binominal. No sé, pero es un tema que hay que analizar. Algo corregido, sí, claro. Porque lo que está claramente no funciona. No ha funcionado. A mí me pasa que te lo pregunté ahora porque sí, estábamos conversando del riesgo de la democracia y que existe un 30 y tantos % que todavía vota y cree por las propuestas de un Gabriel Boric. Ahora, tengo una duda con los partidos chicos, con estas vallas que se les pone. Es que tampoco me gustaría que haya ciertos partidos que ya tienen como el timbre y ya están asegurados. Porque si pones unas vallas que sean demasiado altas, nunca vas a tener colectividades nuevas dispuestas a desafiar a quienes lo están haciendo mal. Porque aquí muchas veces se ve que sean los parlamentarios los que se disocian de las ideas de un partido, pero a veces es la propia directiva la que disocia al partido. Entonces, si un partido que nace para defender determinadas ideas deja de defenderlas, tampoco es muy razonable que tenga como asegurado de por vida su existencia y que no haya nadie que lo pueda desafiar. Entonces, yo creo que ahí hay un juego delicado. Sí. No recuerdo el detalle exacto del texto que leí, pero era una valla del 5% y entiendo que si no lo lograban, si es que se juntaban dos movimientos o partidos y lograban superar el 5%, podían tener la representación parlamentaria y mantenerse como partidos. Comparto y entiendo tu preocupación de que sería quizá un límite de entrada muy duro para las nuevas... Porque piensa que ya han cumplido los requisitos para ser partido. Claro, que son... Entonces es como... Que son duros y largos. Sí, que son duros y largos. Bueno, Marcela, vamos a ir al siguiente bloque, ¿sí? Estamos en Ciudadano Político junto a la ex constituyente Marcela Cubillos. Estamos de vuelta en Ciudadano Político. No se vayan. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de regreso en Ciudadano Político junto a la ex convencional Marcela Cubillos. Marcela, entremos un poco a varios temas pequeños que han sido contingencia las últimas 2 semanas entre el gobierno, los ministros, ministerios y temas que están en boga. Por ejemplo, el tema de las ISAPRES. Hay un fallo de la Corte Suprema que obliga a las ISAPRES a, entre comillas, devolver una cantidad de dinero que sobrepasa las utilidades históricas de toda la industria.
Se han cumplido los plazos de 6 meses y 12 meses que tenían para la aplicación del fallo. Hay un gobierno paralizado, una superintendencia que no ha hecho mayores preguntas. Y este fin de semana tuvimos las declaraciones de la vocera o ex vocera hoy en día, Ángela Vivanco, donde sale y dice, hay que devolverle la plata solamente, una aclaración, hay que devolverle la plata, esto de manera informal, solamente a las personas que habían demandado, entendiendo estas demandas que los cotizantes ingresaban en el Poder Judicial para que no se subieran las cuotas. La sacaron de vocera y ahora recién el gobierno ha ingresado un recurso de aclaración. ¿Qué te merece este desorden? ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo el gobierno ha sido tan inoperante de no haber pedido un recurso de aclaración antes? Porque entiendo que el recurso, además, no dice cuántas personas son, no dice exactamente la cantidad de dinero que hay que devolver. Que aquí hay distintas cosas. Yo creo que hay dos principios en derecho que son fundamentales y que se tienen que tener en consideración. Uno, que lo ha dicho insistentemente Carlos Peña, y con toda razón, ¿no es cierto?, que los fallos afectan o rigen solamente para las partes que están involucradas y no tienen efectos generales. Y eso es lógico porque los fallos no son leyes. Las leyes son cuando tú quieres algo que tenga efectos generales, haces una ley y esa la hace el Poder Legislativo. No pueden los jueces, a pretexto de hacer un fallo, dictar normas generales, porque siempre los fallos se aplican con efectos acotados a las partes que están recurriendo, las que están en el juicio, no con efectos generales. Entonces, ahí ya hay un problema con el fallo en cuestión, ¿no es cierto? O sea, para explicar a las personas que nos ven en casa, es decir, este fallo debería involucrar, como dices tú, a las partes y no a todos los chilenos que cotizan en las ISAPRES. Claro, porque eso no corresponde, y eso yo creo que ha sido muy claro Carlos Peña en decirlo, y este fallo produce ese problema, ¿no es cierto? Porque dice expresamente que se aplica en términos generales. Y lo segundo importante es que los jueces hablan a través de los fallos, no por entrevistas. Entonces, cuando tú ves la entrevista de Ángela Vivanco, que uno puede decir, está diciendo algo que es este principio, ¿no es cierto?, que no puede tener efectos generales, en lo que tiene razón, eso no vale. Lo que vale es que los tribunales hablan por sus fallos. Entonces, si el tribunal o la tercera sala, lo que sea, hizo un fallo que se está malinterpretando, es la propia sala la que tiene que aclararlo, pero a través de un fallo, no a través de una entrevista o a través de una declaración. Entonces, cuando mucha gente leyó la entrevista de Ángela Vivanco y dice, ya, aquí se aclaró, no, los tribunales hablan a través de los fallos. Entonces, hoy día yo creo que se ha dado un triste espectáculo para el Estado de Derecho. Te fijas en que tienes a una ministra de Corte, a una vocera, ¿no es cierto?, diciendo una cosa por entrevista en los diarios, al presidente de la Corte desautorizando por allá. Después tienes un fallo en sí mismo muy cuestionable de esto de que tenga efectos generales, cuando los fallos no tienen efectos generales. Entonces, creo que se han producido muchas cosas que no le hacen bien a las instituciones en Chile y que ojalá que se solucionen de manera adecuada. En un contexto, además, que esto deja tambaleando el sistema de salud. Claro, y ni siquiera ha entrado el problema de fondo. Te fijas, creo que primero como Poder Judicial y como Estado de Derecho no está bien lo que está pasando. Ahora, si entras al problema de fondo, obviamente que tampoco puedes seguir el gobierno haciéndoselo ciego a esto y creyendo que solo perjudica a las ISAPRES o a las personas que están en ISAPRE. O sea, la cantidad de personas que tienen hoy día prestaciones, ¿no es cierto?, por enfermedad, etcétera, que ante una quiebra de su ISAPRE y tener que pasar inmediatamente a FONASA, van a tener que cambiar completamente un tratamiento que a lo mejor estaban siguiendo en tu prestador privado, etcétera. O sea, eso es una debacle también social muy importante que no se está previendo. Entonces, creo que la ideología del gobierno de decir con esto terminan de morir las ISAPRE, y es lo que nosotros siempre hemos querido, poco menos. ¿Le vino como anillo al dedo el fallo de la Corte Suprema al gobierno? Yo creo que les pone un problema que no están viendo o que no están calibrando de manera adecuada. Porque es cierto que ellos quieren un sistema único de salud, sin prestadores privados, sin elección, sin libre elección y todo. Pero hoy día tendrían que ser ciegos para no darse cuenta que los problemas que tiene el sistema de salud, si además le metes la gente que hoy día está, ¿no es cierto?, en la ISAPRE, es un colapso seguro. En Chile nos captamos mucho del buen manejo de la pandemia, pero ¿qué hicieron los ministros de salud en el primer minuto de la pandemia? Unieron el sistema de salud privado y público. Inmediatamente funcionaron como una sola red y por eso nunca faltaron camas. Y por eso, o sea, si no hubiera habido un sistema de salud privado en Chile, en la pandemia hubiera colapsado mucho antes el sistema. Entonces, en vez de valorar
que haya un sistema de salud que también funcione y que pueda integrarse con el público, la ideología prima. Entonces yo creo que por un lado hay el tema de Poder Judicial que no está quedando bien la situación, y por otro de qué manera el gobierno se hace cargo de un problema que a la larga va a traer mucho daño a las personas que están en el sistema público y también a las personas que están en el sistema ISAPRE. Claro, si quiebran las clínicas, que quiebran los prestadores, finalmente no hay donde atenderse. El de FONASA y el de ISAPRE, porque los de FONASA también son usuarios del sistema privado, a través de los bonos de libre elección. Pasemos a otro tema, Marcela. Te quiero, como te decía, quería llevarte a varios temas porque vamos llegando al final de la entrevista y quiero aprovechar que estás acá para poder conversar un poco más. La cuenta pública, el discurso del presidente Gabriel Boric, 3 horas y media. Más o menos, sí. Yo partí tomando nota de las cosas, pero llegó un minuto donde dije ya no puedo más. Amarró todo a la aprobación de la reforma tributaria. Todo. El CAE, la condonación de la deuda histórica, la renta, todo está... Faltó el balón de gas de 117.000 pesos también amarrado a la reforma tributaria. ¿Qué es este ofertón? Sin embargo, sale una encuesta el fin de semana, CADEM, subió 10 puntos. Es cierto, en la cuenta pública anterior el presidente también subió 8 puntos y a las 2 semanas... Y creo que en la encuesta de Criteria baja 4 puntos. Y a las 2 semanas, exacto, y en la encuesta de Criteria bajó 4 puntos. ¿De qué se trata esto? Esta reforma tributaria no cuenta con los votos. El gobierno sabe que no tiene los votos. ¿A qué está jugando el presidente? Yo creo que hay varias cosas en la cuenta en relación a eso, ¿no es cierto? Uno es que esta obsesión por la recaudación vía impuestos que tiene la izquierda no tiene otra manera de concebir la recaudación. No está en su ADN el crecimiento y el progreso económico. Entonces, uno, ante una situación de crisis como la que hay, etcétera, uno hubiera echado de menos que su gran noticia hubiera sido una agenda pro inversión y pro crecimiento, porque así es como prosperan los países, así es como se recauda también más, así es como la gente también surge. Entonces, que tu única respuesta sea, ¿sabe qué más? Más impuestos, es una mala solución. Además, a mí me pasa que esta vinculación que él hace de los impuestos a temas específicos, eso es demagogia, porque en el fondo es evitar el debate racional. O sea, o él como que no tiene los argumentos suficientes para justificar una reforma tributaria. Entonces lo tiene que vincular a una cantidad de cosas para que la gente diga, no, es que para eso démosle plata. Pero además, paréntesis, sale el ministro Marcel a las 24 horas a decir, no, este CAE no lo vamos a pagar con... Es insólito, porque si tú ves lo que vale, no sé, pagar la deuda histórica a los profesores, condonar el CAE, o sea, obviamente que no da. Ningún gobierno, cuando el presidente Boric promete, ¿no es cierto?, condonar el CAE y pagar la deuda histórica, está haciendo pura demagogia porque sabe que no se puede, que no hay recursos para eso. Entonces, después de que lo dice, el ministro Marcel nos quiere convencer que era un tema cronológico, que no estaba vinculado, que después de la reforma tributaria ahí se puede ver qué pasa con el CAE. No, si lo dicen claro. Entonces, y además me pasa que hay un gobierno que no ha demostrado precisamente diligencia en el manejo de los recursos públicos. Entonces, yo prefiero que la gente, con todas las dificultades que tiene, me parece que el chileno sabe mejor en qué gastar su plata que el Estado. El Estado administrado por personas como ellas que han demostrado muy poca diligencia en el manejo de los fondos públicos. Entonces, yo creo que Chile Vamos y Republicano no puede apoyar ninguna reforma que implique en este momento subir impuestos. Lo que tienen que exigir es una agenda de crecimiento. La gente necesita trabajo, necesita mejores sueldos, necesita que las inversiones se agilicen, etcétera. Ese es el discurso. Y así además el Estado recauda más, pero con los mismos impuestos, sin tener que gastar más. O sea, tú definitivamente estás por no aprobar la reforma tributaria como está planteada, a menos que dé un vuelco y logre incentivar la inversión. Por no aprobar ningún aumento de impuestos. Y creo que la estrategia que está siguiendo el presidente Boric es una estrategia que además es muy burda. Esto de, como ya le dijeron que no en el Congreso, ir a los empresarios. Si los empresarios no votan en el Senado, si su contraparte política son los parlamentarios. Claro. Entonces, no porque algo pueda parecerles razonable a los empresarios va a ser bueno para el país. Si con quien tiene que conversar es con los parlamentarios, que son los que tienen que tener esta visión de país mucho más grande. Y que una persona, que un presidente, que un gobierno en casi 4 horas de discurso no tenga una agenda de crecimiento para un país que necesita con urgencia crecer, es bien lamentable. Llama la atención.
Vamos llegando al final de la entrevista, vamos a pasar al último bloque, preguntas y respuestas cortas. Me quedé con ganas de hablar sobre las elecciones de España contigo, muy corto. En una palabra, las elecciones de España. Es que no hablo de temas internacionales por cargos de mi marido. Muy bien. Bueno, entonces vamos a las preguntas cortas nuestras. Marcela, ¿qué nota le pondrías al gobierno del presidente Gabriel Boric? Rojo, de todas maneras. Bien reprobado, rojo. ¿Eh? Bien reprobado. Rojo. Reprobado. Marcela, ¿qué porcentaje de fe le tienes al actual proceso constituyente, del 0 al 100? No sé el número. Por lo que he leído, por lo que he visto, de quienes hoy día tienen la mayoría y el control, que son los consejeros republicanos, los veo con buena disposición y con buena actitud. Es una mezcla de buena disposición y al mismo tiempo muy claro en sus ideas. Creo que eso es positivo. Bien. Marcela, ¿tu político peor evaluado del momento? ¿Hoy día? Hoy día. El presidente Boric. El presidente Boric. Sin duda. Marcela, ¿a quién te gustaría ver en una primera vuelta presidencial en un par de años? Hagamos futurología. No, es que eso nunca lo hago. No, eso no lo voy a hacer. Entonces no te voy a preguntar por la segunda vuelta. No, es que eso no lo voy a hacer porque al final creo que es muy temprano. Sí. Y creo que hay que dejar correr, ¿no es cierto?, muchos liderazgos que puedan todavía surgir o que estén ahí. Me preocupa mucho más el cooperar a un proyecto político, cualquiera sea quien lo encabece o quien lo lidere. Y al final el mejor candidato de Chile Vamos Republicano va a ser el que pueda ganar y derrotar esta coalición. Bien, Marcela. Un consejo en una palabra para el presidente Gabriel Boric. Que atine. Qué buen consejo. No sé. Qué muy buen consejo. Bien. Vamos a ver a Marcela Cubillos tentar el Congreso el 2025. Creo que es una etapa que ya viví. Estuve 4 años, fue una etapa que guardo con mucho cariño y soy muy partidaria de ayudar a formar a que llegue gente nueva al Congreso. ¿Y si el pueblo y los chilenos te lo piden? Es la típica de los políticos. Estoy todavía en otra etapa, estoy dedicada a la labor académica y formando gente que me entretiene mucho. Muy bien, Marcela. Muchas gracias por haber estado en Ciudadano Político, gracias por habernos dado esta entrevista. Espero tenerte de vuelta por acá en alguna otra pasada por Santiago. Muchas gracias por tu tiempo, sé que tienes una agenda full. Gracias a ti por este tremendo interrogatorio. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadano Político. Estuvimos junto a la ex convencional Marcela Cubillos en una muy entretenida entrevista. Recuerden vernos todos los miércoles a las 10 de la noche a través de Agricultura TV, agricultura.cl y el canal de YouTube de Agricultura. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana.